Si necesitas algo. Bueno, un fraterno saludo a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Bienvenidos al primer programa Hablando Claro con Mendoza, transmitido por la página de Facebook Live del Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Es oportuno darle a conocer a nuestra audiencia que después de un análisis con todo el equipo de edición del observatorio se ha tomado la decisión de retomar los programas del observatorio en virtud del pedido de muchísima gente a nivel nacional y a nivel internacional, ya que en algunos países y específicamente en México se tomó como referencia este programa. En virtud que este programa se dedicaba a base de la investigación que realizaba el Observatorio del Deporte Ecuatoriano en dar a conocer a la opinión pública la mala administración del deporte ecuatoriano. ¿Cómo funciona el deporte ecuatoriano? ¿Qué tan mal funciona el deporte ecuatoriano? Porque si hacemos una evaluación del 1 al 10, es 9% sobre 10 que el deporte ecuatoriano funciona mal. La estructura del deporte ecuatoriano está caduca, ya no sirve para absolutamente nada. Lo hicimos por largo tiempo con invitados de lujo, desde luego invitados de lujo, conocedores de las ciencias del deporte, de la administración y de todos los elementos que conllevan hacer un análisis concienzudo y un mea culpa de lo que sucede en nuestro país con la administración deportiva de nuestro país. Tenemos muchísimos casos represados, tenemos muchísimos casos que son necesarios ponerlos a consideración de la opinión pública con la finalidad de que las autoridades y la gente conozca lo que está sucediendo en nuestro país. Que en vez de mejorar en la administración deportiva, todos los días vamos de retroceso en retroceso en retroceso. Actualmente, nosotros hemos hecho un análisis y decimos, bueno, hablaremos del Ministerio del Deporte, pero si del Ministerio del Deporte es como que ni siquiera existe. No hay absolutamente nada. Es como que no hubiera ministro del deporte. Bueno, no lo hay, porque la persona que está ahí, lamentablemente, un tinterillo, hay que decirlo así, es un tinterillo porque es un abogado y se hace pasar como magíster, da clases en la Universidad Bolivariana, presenta un perfil académico falso porque dice que es magíster. Si nosotros, como siempre lo hemos hecho, o la opinión pública revisa el perfil académico de este sujeto que funge como ministro del Deporte del Ecuador, se darán cuenta que el supuesto título con el que él se hace identificar como magíster no está registrado en el CENESID. Entonces, este tipo se convirtió en otro cuentero de Muisne. Igual que Andrea Sotomayor, igual que Sebastián Palacios, igual que Andrés Guzmán y ahora este. Esa es la calidad de funcionarios públicos que tenemos en nuestro país, que no tienen ética ni valores, ni respeto por sus propios apellidos, ni por su propia familia. Es lamentable lo que sucede en el Ecuador, desde luego. Y este es un pequeño análisis nomás de todo lo que vamos a dar a conocer en los programas que vamos a seguir transmitiendo y sacando cada 15 días por la página del Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Así que les hacemos una invitación a toda la audiencia a retomar, a seguirnos en la página, a seguir nuestros programas en vivo, a participar con sus mensajes, con sus comentarios. Bienvenidos sean. Siempre nosotros en los programas anteriores dábamos a conocer la opinión de la ciudadanía sobre los programas, sobre el contenido propio de cada uno de los análisis que hacíamos en nuestros programas. Es oportuno partir este programa con un pequeño análisis, solamente un pequeño análisis, y luego ya tenemos en la sala un invitado especial, el doctor Jaime Hidalgo, es presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez del Ecuador. Él nos va a comentar
por su propia vivencia, con sus propias palabras y con sus propias percepciones, qué sucedió con la Federación Ecuatoriana de Ajedrez. Algo de Ripley, pero algo de Ripley que no sucede una vez al año o una vez cada 4 años. No, señores, suceden todos los días en la administración pública, en el Ministerio del Deporte, porque ahí hay gente tan inecta, tan inecta, tan analfabeta. Analfabeta me refiero en el conocimiento sobre la ley y el reglamento del deporte. Son analfabetos. Lo único que hacen ahí es ganarse un sueldo, rascarse la barriga, esperar que lleguen los 30 días y cobrar su sueldo. Nada más. Eso es lo que hacen. Pero le voy a pedir a mi estimado Jaime que nos espere un minuto. Vamos a hacer un pequeño análisis. En 15 días le vamos a dar a conocer a la audiencia con lujo de detalle lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en el deporte para personas con discapacidad. Esta denuncia el Observatorio por la Responsabilidad Social que tiene la presentó ante la Asamblea Nacional del Ecuador. La asamblea se ha lavado las manos hasta la presente fecha. Claro, todos sabemos que es una asamblea política, pero yo creo que por responsabilidad social de nuestro país deberían hacer algo en vigilar la buena inversión del recurso público, el recurso público que va hacia los deportistas por medio de las organizaciones deportivas del país. Señores, nosotros tenemos una investigación muy seria que aproximadamente en unos 15 o 20 días ya llevaremos la denuncia a la Fiscalía General del Estado para que rindan cuenta todas las personas que están involucradas por acción u omisión de una u otra forma. Y me voy a referir con nombres y apellidos. Patricia Jara, expresidenta, o Patricia León Jara, expresidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano. El señor Santiago Chango, director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Freddy Moposita. Y de este tipo voy a decir algunas cosas muy especiales. Este tipo ahora es el docente estrella de la Universidad Técnica de Ambato. ¿Qué les parece? Salen de un lado y se meten en otro lado. ¿Cómo llegan? Claro, pues por tráficos de influencia. Y también estamos elaborando una denuncia con todos los fundamentos de hechos y de derechos para hacerle llegar a la rectora de la Universidad Técnica de Ambato, a la doctora Sara Camacho. ¿Cómo fue contratado el señor Freddy Moposita hace 2 semanas atrás como docente estrella de la Universidad Técnica de Ambato? Ya van a conocer los detalles. La denuncia grave aquí es, y también sobre este señor Walter Osvaldo Aro Ruiz. La denuncia grave de estos elementos, de los que les estoy diciendo, es que en el Ecuador existen deportistas que participan a nivel internacional en Juegos Olímpicos que presuntamente no tendrían ninguna discapacidad intelectual. Y hasta ahorita los documentos de la investigación que ha hecho el observatorio demuestran eso. ¿Y por qué? Hechos contundentes, señores. La norma claramente determina que las personas con discapacidad intelectual pueden tener una licencia, sí, tipo F, no tipo B. ¿Cómo estos deportistas que representaron al Ecuador en Juegos Olímpicos, que dicen tener una discapacidad intelectual, cómo tienen licencia tipo B? ¿Cómo la sacaron? Ya tenemos los archivos que nos hizo llegar la Agencia Nacional de Tránsito. ¿En dónde sacaron estas licencias? Pero es de Ripley. La sacaron en Esmeraldas. Pero lo de Ripley es que no existe ningún documento de archivo en esa institución pública que respalde cómo estas personas sacaron las licencias, pero tienen licencias. ¿Cómo es posible que una persona que sobrepase un nivel de discapacidad intelectual de más del 60%, de más del 36% hasta el 60% tenga licencia de conducir, señores?
¿Acaso esto no es de Ripley? Pues por supuesto que es de Ripley. ¿Y cómo es que estos señores compiten a nivel internacional? ¿Cómo consiguieron la elegibilidad y cómo fueron calificados para que nos representen a nivel internacional? Pues si tienen licencia de conducir, ¿qué les parece? ¿Acaso esto a una persona que tenga 4 dedos de frente no se le puede pasar por la cabeza algo de sospecha? ¿Que cómo es que para una cosa presuntamente tienen discapacidad intelectual y para otras cosas no tienen discapacidad de absolutamente nada? Tenemos muchos documentos ya, muchos documentos que por la responsabilidad social que nos caracteriza y siempre firmes, hablando claro y de frente, asistiremos en unas 2, 3 semanas con la documentación que nos falta a presentar la denuncia a la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía se haga cargo de este problemita y llame a rendir versiones a estos señores y vaya atando cabo cómo se hizo todo este entramado que nosotros le llamamos el caso avaricia. Por supuesto que sí, googleen, busquen en el Google y busquen qué es lo que quiere decir avaricia, señores. Y ahí se darán cuenta por qué se le nombró y se le determinó como caso avaricia en el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Posteriormente hablaremos cómo se hicieron las elecciones viciadas, amañadas, ilegales. Y todo eso avaló el Ministerio del Deporte. Se presentó una impugnación. Se demostró las ilegalidades, están demostradas en derecho. Pero claro, al Ministerio del Deporte le importa un pepino, se pasa la ley por en medio de las piernas y la convierte en papel higiénico y obran y sacan resoluciones a su gusto. Y no pasa absolutamente nada en el país. Así actúa la gente mediocre, que no tiene valores ni principios y que no conoce la norma. Abogadillos de pacotillas que en dónde sacarían los títulos porque no entienden nada, qué es lo que dice la ley, ni el derecho ni la constitución. Ya estamos poniendo las reglas del juego claro. Y este programa, por eso se llama Hablando Claro con Mendoza, señores. Aquí siempre hablamos claros y nuestros invitados también lo hacen. Porque a este programa, como lo hicimos en la vez anterior, no viene cualquier persona. No es invitado cualquier persona. Tiene que tener las credenciales éticas y morales y un profesional para que venga aquí a dar su versión. Porque nosotros no vamos a hacer un programa que nos vamos a prestar para que gente sin ética, sin valores y que anden cosas chuecas venga a dar aquí opinión. ¿Opinión de qué? ¿Opinión de qué van a dar aquí? ¿Acaso que ustedes son eh, algo, algo de qué seguir? Pues por supuesto que no. Ustedes no son ejemplo de absolutamente nada, señores. Y saben a los que les estoy diciendo. Entonces, por el día de hoy, vamos a culminar con este tema, pero hay mucho material por delante, muchísimo material de la Federación Deportiva de Esmeraldas intervenida. Ya van a conocer las irregularidades que están dando ahí, van a conocer lo de la Liga Deportiva de Antonio Ante, las irregularidades que se dieron en las elecciones y la Zonal registró ese directorio de manera ilegal, la intervención de la Federación Deportiva de Sucumbíos y un montón de problemas que hay a nivel del deporte ecuatoriano y que nadie lo soluciona, señores. Pero aquí vamos a decir las cosas claro con Mendoza. Doctor Jaime Hidalgo, bienvenido, gracias por su espera. Queremos que usted le diga claro a la opinión pública y le cuente qué pasó con la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, algo de Ripley. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Edison. Muchas gracias por la oportunidad en este tan prestigioso programa y sobre todo, como tú lo acabas de decir, aquí se habla con la verdad. Entonces nosotros aquí hablamos con la verdad. Eh, a ver, la historia es un poquito larga,
pero creo que es bueno decirla. En exactamente en noviembre del año 2021, todavía estaba como presidente el señor Emilio Bastidas, maestro internacional de ajedrez. Bueno, que él estaba bastante cuestionado dentro de su propio directorio porque había cometido algunas irregularidades, entre otras, fungir como director de los torneos, cobrando, cobrando honorarios, y aparte de eso, también participaba como jugador activo de ajedrez. Que Ya. yo digo desde el punto de vista ético, eso es un poco difícil hacerlo porque no se puede ser juez y parte, pues. Yo recuerdo cuando yo tomé la decisión de entrar en la dirigencia en el año 2002 acá en Pichincha, primero como vocal de la asociación y bueno, terminé ya el 2014 como presidente. Lo primero que hice es colgar los alfiles porque no me tocaba otra. Jugar a uno que otro torneo amistoso donde no le corto el aire a nadie. Eso se lo puede hacer, pero ya jugar torneos oficiales, eso no es bueno. No es bueno para nuestro deporte. Bien, entonces él hizo unas elecciones anticipadas porque le tocaba entregar el cargo en febrero del año 2022. Exactamente el 26 de febrero le tocaba entregar. Entonces hace las elecciones anticipadas, pero el problema es que esta elección eh, no fue una elección transparente, porque él a toda costa dejaba en el cargo a su hermano. Su hermano, Jaime, y perdona que te corte, pero me entra a mí inmediatamente cuando tú me dices, estas elecciones no fueron transparentes. Yo te pregunto, Jaime, en el país hay más de 680 organizaciones deportivas que se financian con recursos públicos, de acuerdo a la certificación que tuvo el observatorio del propio Ministerio del Deporte. Yo te pregunto, de las 680 organizaciones deportivas, pongámosle un número fijo, ¿cuántas de esas son legales? ¿Cuántas de esas son transparentes, Jaime? Si hay 10, es mucho. O sea, 10 de las 680, 10 serán siguiendo el procedimiento parlamentario, lo que dice la norma, respetando todo lo que la ley dice. El resto, todas son viciadas, ilegales, a dedo, dirigidas, amañadas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú, Jaime, de esto también? A ver. claro, yo pienso que ahí sí amerita que haya una investigación, porque aquí también viene en juego el tema de los famosos clubes de De papel. papel. Sí, Exacto. entonces esa también es una de las cosas que creo que eh, ahí yo veo que falta mucha organización en el ministerio porque no tienen una verdadera base de datos digitalizada con todas las de ley donde se pueda, pero como decimos comúnmente, al toque, similar a cuando uno va a sacar una cédula en el registro civil. Uno va a sacar la cédula en el registro civil, uno da el número de cédula y en ese momento le sale todos los datos, foto, huella, firma. Y lo mismo las notarías tienen acceso para esa cuestión. Pero en el Ministerio del Deporte no hay nada de eso, absolutamente nada. Es decir, todo el tiempo están, si bien es cierto, por ahí tienen digitalizado, pero no hay una verdadera organización en el área de informática, porque eso debería ser muy fácil, muy sencillo, tener un archivo Ujú. con todos los clubes, las asociaciones, las federaciones registradas, e inclusive donde consten los miembros, las deserciones que ha habido de los miembros, la vigencia de los directorios, etcétera. Pero volviendo al tema que te contaba para no De dejarle el acuerdo. chivo suelto, Ujú. entonces el señor Bastidas pretendió dejar a su hermano, ¿ya? Ya, Entonces, eso fue motivo de una reclamo primero. Primero un ya. reclamo de los clubes que estuvieron presentes. Ujú. Como no se logró absolutamente nada ahí, entonces se fueron ya después de los 3 meses, cuando ya se acababa el periodo del señor Emilio Bastidas, y vino la elección definitiva en febrero. Ya. Ahí, igual, nuevamente los problemas.
y a la final se hizo la elección y salió electo el señor Jaime Bastidas, el hermano. ¿Ya? Pero eso fue motivo de una impugnación de parte de la mayoría de los clubes. Y el ministerio dio paso y le encargó al Comité Olímpico para que haga una elección. Entonces, esta elección la hace el Comité Olímpico, la hace exactamente el 28 de junio del año 2022, o sea, prácticamente 4 meses después. ¿Ya? Entonces, el problema ahí eh, se hace la elección. Según lo que dice el capitán Delgado y según lo para que que haga dice una el doctor elección. John Zambrano, eh, fueron legales, pero también hubo irregularidades porque ahí actuaron unos delegados que no eran miembros de los clubes, o sea, no eran miembros del directorio. Entonces, ¿Ya? actuó una delegada, era una delegada que no era miembro del Club Objetivo 42. Ahora, claro, ahí pasó una cosa que yo pienso que el COE debía haber, por más que estaba hecha la convocatoria por la prensa, pero en ese entonces estábamos en un estado de conmoción. Quito estaba tomado por los indígenas. Debió Ujú. haberse postergado esa reunión, pero se insistió y se hizo la reunión y producto de ello se acarreó estos problemas de que, por ejemplo, había un club de Cuenca. El club de Cuenca, yo he conversado con su presidente, el Club Objetivo 42, me dice, nosotros no podíamos ir, no estaba sitiado todo, no podíamos ir a Guayaquil, entonces tuvimos que dar la ¿Ya? credencial. Pero le dan una credencial a una señora o señorita que vive en Guayaquil, la ingeniera Velázquez, y ella actúa como parte del Club Objetivo 42, pero ella no es miembro de ese club, ni del Mm, directorio, ¿ya? Y eso dio paso el COE. Se lo he dicho 2 veces al doctor Zambrano, pero él prácticamente se lava las manos y dice, vea, yo no puedo ir en contra de algo que yo avalé, pero no es así, pues. Si estamos hablando de la verdad y estamos hablando en derecho, tiene que reconocer que hubo ahí un error. Por otro lado, hay esto. otro club, el club de... Jaime, Sí, perdón, y perdón que te corte ahí. Y entonces, ¿en dónde está la responsabilidad, pues? ¿En dónde aquí está la viene. responsabilidad Ah, de que, lógicamente, antes de que se instale una asamblea para la elección, se verifica, pues, la legalidad de los documentos presentados? Caso contrario, esto es delito penal, pues. claro, aquí viene la cosa, porque sí revisan, verán, o sea, eso es lo que yo le he dicho al doctor Zambrano 2 veces, ¿Mm? que me he reunido personalmente con él. Le digo, pero vea, usted no le dejó actuar al presidente del Club Americano de Guayaquil, porque el directorio estaba caducado y usted tenía los Ujú. papeles. Entonces le pregunto, ¿por qué le dejó actuar a la ingeniera Velázquez, María Enriqueta Velázquez? ¿Por qué le dejó actuar? Y ahí ya no me dice nada. Pero viene otro tema. Hay otras credenciales de un club que es del Napo, que se llama General Humandi. Ahí hacen una delegación con firma electrónica, ¿sí? Con ¿Ya? firmas electrónicas, pero aquí las delegaciones sí son sui generis. Le voy a hacer llegar el DVD que tengo porque nosotros nos permitimos verificar todas las firmas. De Entonces, acuerdo. ahí las sucesiones, ahí actúa el segundo vocal suplente de ese club, que está bien, él sí es parte del directorio, Ya, por pero supuesto que sí. el problema hay en las sucesiones. En las sucesiones, ¿qué pasa? A las 16:46 se excusa el primer vocal principal, ¿ya? Y luego a las 18 horas se excusa el presidente. Y finalmente, entonces, hay esta cuestión. Después se excusa el segundo vocal principal, luego el vicepresidente. Y al final, se excusa la primera vocal, pero ella sin firma electrónica, la primera vocal suplente, sin firma electrónica. Y ahí está, asoma una firma de ella, la señorita María José Vega. Pero ese documento, cuando uno presenta, Final, uno firma que de es ella, señorita. confirma física, ese documento tiene que estar el original en el Comité Olímpico. Entonces, la pregunta que yo me hago, la última sucesión fue a las 9, casi 10 de la noche en el Tena. ¿Cómo llega ese documento al Comité Olímpico al otro día a las 11 de la mañana a Guayaquil si todas las vías estaban cerradas? A ver, Por otro lado, cuando uno presenta documentos que son con firma electrónica,
tiene que presentar, está bien el impreso, pero tiene que presentar el PDF para validarle que la firma esté con la fecha y hora. Así Entonces, es. ahí también hubo otro problema. Bueno, Otra irregularidad. Oye, sí, Jaime, y permíteme aquí aportar algo, porque mira, la historia nos va dando la razón siempre y tenemos todos los archivos. Pero bueno, lo que tú me cuentas, la opinión pública lo escucha y se queda asustada. Ya voy a leer los mensajes también a nuestros televidentes. Escriban sus mensajes. Aquí vamos a compartir los mensajes también. Ya saben que el programa siempre se ha caracterizado por compartir la opinión pública de la gente. Mira, te cuento algo de Ripley también y te va a dar risa. Y a la opinión pública le va a dar una decepción tan tremenda. Pero así funciona la administración pública. Te cuento que en el Ministerio del Deporte, para registrar un directorio, firmó un muerto, firmó un muerto que había fallecido hace un año atrás. Resulta que firmó un documento y lo presentó en el Ministerio del Deporte y el Ministerio del Deporte avaló la firma y validó la elección del directorio. ¿Qué te parece, Jaime? terrible, terrible. Pero espérate que te voy a contar más Ya, perlas. de ¿Por acuerdo. qué? Porque tengo un montón de perlas. Ahora mira, Ya. entonces terminamos esta cuestión. En esa elección, bueno, como les digo, le descalificaron al club americano porque estaba caducado y Ujú. claro, su presidente se quedó solamente ahí de oyente. Ya, perfecto. Pero ahí había una lista certificada de los clubes que estaban afiliados a la federación que podían participar y el COE hizo caso omiso o por lo menos no comunicó que habían otros clubes, pero digamos que eso se puede pasar. Pero mira, Ya. de acuerdo al estatuto de la Federación Ecuatoriana, tanto al representante de la fuerza técnica como al representante de los deportistas, hay que elegirlo de una terna, Así es. de una terna. Y Jaime, y a más de la terna, que cumplan requisitos, ojo. por supuesto, por supuesto, por supuesto, Ujú. sí, eso está clarísimo. Ahora, mira, y de ahí, bueno, entonces se eligió eso a dedo. Hubo un candidato y se eligió. Ya, Luego de eso, a ver, luego de eso, se eligieron como 6 miembros en ausencia. Pero bueno, eso lo permite la ley del deporte. Pero si mal no recuerdo, eso estaba en una transitoria. Las transitorias deben tener en un tiempo, pues, y ya no tienen que ser aplicados. Ya la ley del deporte nuestra no es tan nueva. Yo creo que viene claro, desde el año 2010, ya estamos hablando de casi 15 años. así es. Entonces, pero se sigue permitiendo que se elijan miembros en ausencia. Y eso, Ujú. yo personalmente no estoy de acuerdo, debe estar presente, pues, ¿no? Así Ya, es. pero, pero lo de Ripley es lo siguiente, que si eligieron 6 miembros en ausencia, pero ese directorio estuvo incompleto porque les faltó elegir el segundo y tercer vocal suplente y también no eligieron al síndico, ¿ya? Ya. Entonces, Ujú. eso fue motivo de reclamo, fue el directorio. Te digo, desgraciadamente yo lo tengo que decir, y nuestro gran amigo, tú lo conoces, el doctor Felipe Delgado estaba encabezando ese directorio. Ujú. Y es una de las personas que estuvo en ausencia. Pero bueno, él no comete ahí ninguna situación porque la ley lo permite y lo eligieron a él. Ujú. Pero bueno, el ministerio no da paso, o sea, a ver, el Comité Olímpico valida esa elección y con ese documento se registran en la Federación Internacional porque estaba Así víspera es. de la Olimpiada. Ujú. Sí, con ese documento ya. Pero el ministerio, en cambio, no, no le da paso al registro de directorio. Ya. Eso no es culpa mía, tampoco es culpa de nuestro gran amigo también Fernando Gallegos, que tú lo conoces. Así es. Es decir, ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos desde febrero, desde el año 22 a junio, 4 meses. Así es. Y resulta que desde junio del año 22 hasta marzo 31 del año 23 pasa más de un año y el Ministerio del Deporte interviene a la federación por encontrarse en acefalía. Ujú. Por- en base al artículo 165 de la Ley del Deporte, literal A. De Entonces, le acuerdo. interviene, dice, está en acefalía, ha pasado más de un año, no hay un representante legal. De esta situación, el doctor Delgado presentó una acción de protección en Cuenca, la perdió en la cantonal, luego hizo la apelación en la provincial, la volvió a perder. Y aquí lo de Ripley es lo siguiente, que ya la Corte comunicó verbalmente que no era procedente, pero sin embargo el Ministerio
casi al transcurso de un año, recién pide la sentencia por escrito. ¿Ya? Ah, ya. Pero ya llego más luego a eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El 31 de marzo del 23 nombran como interventor, yo pienso que acertadamente, a Fernando Gallegos, que es un magíster, ¿Mm? título registrado en el CENESID y todo lo demás. Aparte, de eso es una persona vinculada casi 50 años al ajedrez. Así es. Lo Entonces, conocemos, sabemos de su trayectoria, por supuesto. exacto. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con Fernando? Entonces, con Fernando me pidió que yo lo apoye en algunas cosas. Le dije, mira, yo sabes que a veces estoy ocupado, pero te puedo ayudar. Pero lo primero que hicimos es tratar de conversar con Felipe Delgado. Y en el primer torneo que se hizo en Riobamba, intentamos conversar, pero él no estuvo de acuerdo y realmente no quiso dialogar. Y dijo que ¿Ya? él iba a poner las acciones legales que le corresponde. Y bueno, estaba en su legítimo derecho, eso no, yo no puedo cuestionar, porque así somos, o sea, estamos en el derecho de defendernos, pues, ¿no? Bueno, pasó, pero lo que se hizo con Fernando es tener conversaciones con todos los clubes. Logramos aglutinar cerca de 18 clubes para poder convocar a una elección, porque esa era la misión de él. ¿Sí? Así es. Pero en ese camino nos fuimos encontrando con una serie de irregularidades y por ahí nos encontramos que, por ejemplo, había un cheque extraviado Ujú. En Ban Ecuador que supuestamente era del periodo de Felipe Delgado, pero era un cheque que nadie daba razón. Encontramos y gracias a eso se pudo pagar algunas deudas de la federación y se pagó cerca de 15.000 euros a la FIDE, porque la deuda solo a la FIDE alcanzaba más de 19.000 euros. Wow. Después ¿cómo se llama? De Qatar, me parece que era, ¿no? Bueno, un país de esos de los Emiratos Árabes. Ujú. Nosotros éramos los más morosos, pero este país árabe no es que le debía, sino tenía un reclamo, una impugnación. Ya, ¿Ya? Y después de eso, Ecuador era el país más moroso que no había pagado a la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, en años. Bueno, ya. se logró pagar, se hizo un acercamiento para que la FIDE venga, que intervenga acá y que apoye y para hacer algo, o sea, una buena transición. Jaime, y para aclarar esto para la opinión pública, esa gestión y ese pago lo realizaste tú en tu administración. Justo un día antes de mi elección, pagó Fernando Gallegos Ah, como Fernando, interventor. que era interventor. Así es, él Ya. lo pagó justo el 8 de septiembre del 23 y Ujú. a mí me eligieron el 9. Ya. Pero no hay problema porque se hizo la gestión. Claro, así Si, es. si, si Fernando no lo hacía, me tocaba hacer a mí porque ya estábamos en tratativas con la FIDE. Bueno, Así es. se hace nuestra elección y nuestra elección el 9 de septiembre nos eligen, el ministerio nos da el aval y todo eso, y el 15 de septiembre nos reconocen al directorio. ¿Sí? Ya. Entonces veníamos trabajando, ahí todavía estaba Sebastián Palacios, con él estábamos trabajando y luego de 2 meses vino el cambio. Ujú. Dentro del cambio nosotros nos acercamos al ministerio, conversamos, seguíamos. Pero aquí viene lo de otra cosa que te vas a asombrar. Cuando yo me posesiono, después de que se hizo ese pago a la FIDE de los fondos de autogestión, obviamente Ujú. no era de los fondos del Estado, sino de los fondos de autogestión, yo digo, bueno, vamos a hacer. Y empezamos a gestionar el dinero que nos habían ofrecido el ministerio. Entonces, habían cerca de unos 32.000 dólares más o menos que nos había comprometido María Belén Aguirre, que estaba de viceministra, Ujú. pero ella ya se había ido, entonces entró Daniela, se me escapa el apellido, bueno, Daniela, no es Guzmán, bueno, Daniela, ya. Ujú. Entonces, entró ella y seguimos en el tema de los dineros. Ya nos toca hacer un primer torneo, que eran los Juegos Nacionales del Ministerio, acá, y resulta que en La Plata no había. Empezamos a averiguar y resulta que teníamos, o sea, asignado un fondo, pero no podíamos usarlo porque resulta que el ministerio, de acuerdo al programa que utilizan el ESIGEF, tú tienes que cargar los saldos, o sea, de los saldos del año 23 tenían que haber sido cerrados por el anterior presidente, el señor Bastidas, Ujú. y cargados en febrero. Así Pero es. como estaba en acefalía, o sea, nadie lo pudo hacer, ¿sí? Ujú. Nadie lo pudo hacer esa situación. Entonces, resulta que
no había plata. Entonces, para poder hacer el dinero, la plata, no nos toca más, pues cuando somos dirigentes, no podemos parar la actividad, entonces tuve que poner de mi bolsillo. No te ¿Ya? alargo el cuento, y en ese año yo terminé, que había puesto como $16,000 de mi bolsillo. Tenía impagos a la parte financiera administrativa y también para financiar un viaje a Panamá. Ahí conseguimos con el señor Plinio Pasos para que se pueda ir la delegación a, a Panamá, y también en eso nos ayudó, ¿no?, la señora financiera, la contadora. ¿Ya? Bueno, entonces ya estábamos en contra, 16,000 más como 5,000 de Panamá, 21, y más otros casi 5, no, no eran 5,000, eran estos, era el salario básico estaba en 450, ¿no? Era por Ujú. 10, 4,500 más. Entonces ¿Ya? fíjate que estábamos en contra como alrededor de unos $26,000 más o menos, Wow. sí, de los 32. Y como ya después ya no hubo plata, no pudimos gastar, entonces en ese año cerramos, no ejecutamos todo el presupuesto porque ya no teníamos plata. Y recién en el mes de febrero de febrero del año 24, pudimos recuperar nuestra plata. Sí, recién ahí. ¿Ya? Entonces, mira, pero gracias a eso nosotros pudimos desplazar, mira, se fueron a jugar un iberoamericano en Panamá. Ahí quedó la deportista Nay Ortiz, quedó la mejor dama. Y los otros muchachos tuvieron una actuación bastante aceptable, un torneo bien fuerte el iberoamericano, vienen grandes maestros de todo Iberoamérica, pues no es un torneo fuerte. Pudimos Jaime, mandar. Jaime, Sí, pero a ver, ahí también me parece que sucedieron algunos hechos también en todo lo que tú me cuentas en este relato ya de la propia participación de los deportistas. Es que mientras ustedes como directorio hacían los campeonatos, por otro lado se hacían otros campeonatos, ustedes tenían una selección y por otro lado había otra selección. Eso también claro, sucedió. Y totalmente. ustedes mandaban, ustedes tenían como federación, como directiva, ustedes tenían la lista oficial de los deportistas y resulta que el ministerio tenía otra lista de otro grupo y que esos deportistas tenían que ser incluidos, pues ahí lo dirás tú, si por imposición del ministerio o por imposición de quién tenían que ser incluidos en una lista oficial de la ecuatoriana para poder salir a participar y si no, no salían. Aclárame eso, por favor. No, o sea, realmente, no, el tema fue así. No, ¿Ah? lo que sí se produjo es lo siguiente, que yo hacía los torneos, o sea, yo soy la federación ecuatoriana reconocida por el ministerio, Así es. utilizando los fondos del ministerio, y enviábamos a los deportistas. Entonces, como enviábamos a los deportistas, resulta que la otra federación que te dije que fue electa en el COE, y como tenía el reconocimiento internacional, también hacía sus torneos. Entonces, ahí viene la parte de replay, porque nosotros, primero, cualquier torneo que hacíamos, nosotros no podíamos inscribir en forma internacional, ni Ujú. tampoco podíamos dar los avales para que los deportistas vayan. Pero hicimos un acuerdo con los deportistas, porque no podemos perjudicar a los deportistas. Cuando me venían a pedir el apoyo, obviamente los deportistas que se habían ganado el derecho en el tablero, les decíamos, miren, yo no puedo dar los avales, pero hagamos el trámite para conseguir los avales. Ya. Pero aquí viene lo de Ripley. Yo digo, bueno, yo no les reconozco a ellos. Ellos no tienen personería jurídica, en sus torneos, recaudan sus fondos. Hay este conflicto. Pero bueno, si se consigue el aval, entonces, por ejemplo, se dio una situación un poco compleja cuando fueron a Panamá, Ujú. porque de los deportistas, unos habían conseguido el aval y otros no tenían el aval. Pero bueno, ahí nos tocó gestionar con la comisión técnica y todo eso hablar. Y también se habló con la gente de Panamá, con el presidente de la Federación Iberoamericana y también el presidente de Fidaméricas, y se logró solventar el problema para que los deportistas puedan participar. De Entonces, acuerdo, Jaime. De entonces acuerdo. en ese aspecto no hubo una presión del ministerio, pero sí hay esta dicotomía, que hay una federación reconocida por el ministerio y otra reconocida internacionalmente. Ya. Y ese es el problema. Pero Y, bueno, y el a ver, problema sigue, ¿no? Y el problema, y espérate, y el problema sigue. Ahora, ya. mira, ahora viene la cuestión. Entonces, esa fue de las cuestiones. Pero, sin embargo, te digo, tuvimos éxitos internacionales, se pudo patrocinar a deportistas que vayan a jugar en Argentina, inclusive mandamos a un deportista joven de Ya. apenas 15 años, lo mandamos con custodia de la
lo mandamos a un entrenamiento de 45 días en España, en Pamplona, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, se hizo cosas interesantes, hicimos los Juegos del Ministerio en septiembre, es decir, mandamos a unos deportistas al Campeonato Sudamericano Escolar también, pero eso fue un parche que hicimos, mira, y en septiembre, mi primer torneo son los Juegos de Menores del Ministerio del Deporte Ujú. en Guayaquil. Cuando estábamos ahí, estaba el señor Gustavo Sánchez del Ministerio en el Congresillo. Y ahí Ya. dijeron, miren, este torneo ha servido siempre para ir a jugar un torneo sudamericano que hacen creo que entre los ministerios de deporte. Les digo, realmente no tengo conocimiento. El señor Gustavo Sánchez también dijo que no, realmente no conocía, sí, era un sudamericano. Entonces, Realmente no tengo este sudamericano, señor Gustavo Sánchez también dijo sudamericano. realmente No conocía, sí, era un sudamericano. ya, Entonces, entonces, realmente no tengo este sudamericano, Gustavo entonces Sánchez también mira, entonces mira, yo llamo en ese momento al señor Iván Guanoliquín, no tengo conocimiento. que lo había El señor yo, Gustavo Sánchez también dijo no lo sudamericano. conocía Realmente no personalmente, conocía, sí, era pero un habíamos sudamericano. conversado Entonces, realmente no cuando tengo fue la conocimiento. intervención Sudamericano, el señor Gustavo Sánchez también en dijo el torneo sudamericano. de Realmente Guano, no conocía, sí, era un en sudamericano. Chimborazo, Entonces, realmente ¿ya? no tengo este sudamericano. Ok, Entonces, mira, luego de eso, como es, entonces llamo y le pregunto si ese torneo clasificaba al sudamericano. No me supieron dar razón. Bueno, terminó el torneo y no ¿cómo especificamos en es? las bases que eso era un Entonces llamo y clasificatorio le al pregunto si sudamericano. ese torneo clasificaba al Ya, sudamericano. No me bueno, supieron dar ya. razón. Bueno, y Pasó, entonces, terminó el torneo y no está especificamos en las con un bases que eco, eso era un está clasificatorio sudamericano. Si con este un eco, torneo creo. clasificaba al sudamericano, Sí, estoy con un eco, ya. Entonces, mira, bueno, pasó, se termina el torneo y me llama el señor Pancho Echeverría, que es del Ministerio del Deporte Formativo, y me dice, vea, ingeniero, por favor, páseme los nombres de las personas que van a Chile. Le digo, realmente no tengo porque no se especificó en las bases, no puedo irme en contra de las bases. Entonces, me toca hacer un torneo urgente aprovechando el feriado de octubre en Ibarra. Hacemos ya todo el torneo, cogimos los 8 mejores deportistas varones de la categoría y lo mismo las 8 deportistas mujeres. O sea, hicimos algo bien interesante, bien bonito, inclusive con una puntuación de 3 puntos, como en el fútbol, pero en el ajedrez, porque en el ajedrez se puntúa 1,5 punto. Pero bueno, clasificaron los mejores. Cuando ya teníamos todo hecho, entró el nuevo gobierno y cortaron el viaje a Chile. Hasta la fecha estoy esperando un oficio que me dijeron que me iban a dar para justificar de por qué no se iba al torneo en, ¿cómo es ¿cómo se llama? En Chile. Entonces yo, o sea, seriamente tenía que quedar bien con los deportistas, pues le dije, bueno, sí había presupuesto, aunque no me habían entregado un centavo. Entonces hicimos y mandamos a los deportistas a jugar un campeonato sudamericano en Perú. Ya, entonces ahí tuvieron buenas actuaciones y todo lo demás. Quedamos bien, pero fíjense, no se pudo ir a Chile. No fue solo un problema del ajedrez, fue un problema de todos los deportes que jugaron los Juegos de Menores en Guayaquil. Y eso no fue solo un problema del ajedrez. fue una orden Todos los deportes fueron los del Juegos de nuevo Menores. gobierno que ingresó, pues. Y ya digo, no hubo ese apoyo. Pero bueno, entonces seguimos trabajando. Llegó el siguiente año, año de Olimpiada. El año anterior era año de Olimpiada. Y nosotros hicimos, ya en el mes de noviembre mismo, hicimos nuestro plan operativo anual, calendario único, e inclusive incluimos el presupuesto para la Olimpiada. Cuando ya vamos al ministerio por el tema del presupuesto, nos habían recortado el presupuesto a $40,000, ¿sí? Ya. Y de los cuales normalmente 12,000 se van en gastos administrativos y quedan apenas $28,000. Pues entonces no es mucho, pero presentamos la parte de la Olimpiada, presentábamos siempre aparte. Hablamos con el señor Guanoliquín, que estaba, Iván Guanoliquín, como subsecretario de alto rendimiento, y le pedimos que incluya esta cuestión para que vayan los deportistas
a la Olimpiada Mundial que se jugó en Hungría. Ujú. Y había en principio un presupuesto estimado de unos $65,000 y se pidió. Bueno, nos empezaron a asignar los recursos, todo lo demás. Presentamos el proyecto para la Olimpiada, un proyecto muy bien hecho, muy bien elaborado técnicamente, con todas las de ley. Hicimos todos los campeonatos selectivos. Estábamos conscientes que teníamos el problema de la representación internacional, pero bueno, el tema era primero conseguir el dinero del ministerio. Cuando fuimos a una reunión con el ministro Gushmer, nos negó rotundamente. Dijo que no tenía plata y nos negó totalmente ese apoyo para la Olimpiada. Del otro grupo, del otro directorio, Felipe Delgado, también hubo una campaña bien fuerte en X, que es el Twitter. Y ahí también le decían, señor ministro, faltan 15 días, faltan 14 días y todo eso porque ellos habían armado su otra selección. Sí, entonces, pero igualmente no hubo el apoyo. O sea, lo de Ripley es lo siguiente. La señora Marta Maya, que es la subsecretaria, no es subsecretaria, es la directora de alto rendimiento, ella nos manda el oficio diciendo que no había dinero y no sugiere que hagamos el tema del incentivo tributario, pero que faltaba menos de 2 meses para que sea la Olimpiada. ¿Cómo vamos a hacer un proyecto de incentivo tributario que hay que trabajar siquiera unos 6 meses para que después conseguir los auspicios y todo? Era imposible, ¿no? Era imposible. No se pudo hacer nada de lo que ellos decían, pero de Ripley, ella me manda, cuando hacen la petición al ministerio, los otros señores que también se iban a la Olimpiada, me manda a mí para que yo me pronuncie de un criterio. Digo, ¿cómo puedo dar un criterio de algo que yo no estoy reconociendo y peor de torneos que yo no he hecho? Sí. Entonces Claro, yo pedí una reunión justamente con Iván Guanoliquín y me atendió Marta Maya. Y a ella le dije, pero mire, ¿cómo puede ser posible esto? Sí. No les gustó la respuesta que obviamente les di porque me pidieron que les dé una respuesta. Le dije que no, pues que yo no reconocía esa situación. Porque ¿cómo puedo reconocer algo que no ha reconocido el ministerio? Yo soy el así es, directorio reconocido por el ministerio y así es, Jaime. ellos no son. Entonces, bueno, vienen y participamos. Mira, el año anterior yo hago todos los torneos del año. Hice el selectivo olímpico, hice todos los torneos de las categorías. Mira, tomamos una decisión que es técnica, de hacer los torneos en categorías impares, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 años. ¿Por qué? Porque la idea es hacer en esas impares, pero que esos torneos sean válidos para el año siguiente. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un torneo en el mismo año y decir ya se va la selección, porque Ujú. es apenas un torneo. Entonces, la idea es que tengan un tiempo suficiente para la preparación, ¿ya? Bueno, estabas trabajando con proyección. Por Jaime, supuesto. Jaime, ahora sí, verá, antes de entrar al plato fuerte ya para conversar de la parte judicial, déjame darte mi opinión. Aquí se habla claro con Mendoza. Las cosas son al pan, pan, vino, vino. A ver, aquí se cometieron un montón de irregularidades, no solamente el ministerio con su gentinecta, sino el Comité Olímpico Ecuatoriano también está inmerso en eso. Pues bueno, lamentablemente a veces la cabeza tiene buenas intenciones de cambiar la administración, pero los mandos medios podridos, mafias incrustadas en la administración pública, no solamente en el Ministerio del Deporte, en toda la administración pública, Jaime, esas personas son las que, esas mafias que tienen tanto poder y se creen los dueños porque hay gremios de empleados y no dejan ejecutar los cambios. O la autoridad quiere hacer un cambio y esos otros manipulan, hacen al revés y al derecho y deshacen todo. Por eso es importante que cuando una persona ejerce un cargo tiene que estar preparado para ejercer ese cargo. Caso contrario, ese es el primer acto de corrupción que comete un funcionario público cuando no está preparado y acepta ejercer un cargo. Eso. Jaime, ahora sí, por temas de tiempo, quiero que por favor le pongas. Has demostrado que tú trabajaste, que cumpliste como presidente con tu directorio, que has hecho gestiones, que has hecho eventos deportivos. Correcto, está demostrado porque los documentos dicen eso, las evidencias demuestran eso. Ahora entremos al plato fuerte para ir culminando. ¿Qué pasó con tu federación? ¿Por qué te la intervinieron? Ya.
el año pasado, como te decía, yo hice todos los campeonatos desde marzo. O sea, empezamos en marzo porque no se situaban los fondos a las federaciones. Ujú, así Entonces, es, mal podía ser. Yo pensaba iniciar en febrero, pero tuvimos un retraso y no se pudo empezar a tiempo. No, no había dinero de ningún lado. así ¿Sí? es. Eso por un lado. Como digo, recién nosotros pudimos recuperar los dineros en el mes de febrero, pero no podíamos empezar porque eso prácticamente fue casi a fines de febrero. Sí, casi a fines de febrero lo que empezaron a asignar. Entonces, no nos quedó otra que empezar los torneos en el mes de marzo. Pero hicimos todos los torneos y llegamos a la parte ya final. Ujú, En el mes de julio, del 3 al 7, hicimos el último selectivo por edades de las categorías de 9 y 15 años. Mira, en julio, 3 al 7. ¿ya? Luego de eso, nosotros apoyamos para que vayan 3 deportistas a Estados Unidos, o sea, a los mejores, ¿sí? Y que fueron los que sacaron medallas también. A Matías Guerrero, que sacó una medalla en Blitz. Apoyamos a la chica Priscila Orbe, vicecampeona panamericana sub-18 en, en ese torneo. Y le apoyamos al joven Christopher Garzón, que ya le habíamos mandado a España el año anterior. Y ellos fueron a jugar. Él también fue vicecampeón sudamericano sub-16. Entonces, a ellos les apoyamos para que jueguen en agosto del 15 al 20 en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Ya, ahí está. No se pudo dar todo el apoyo por temas de presupuesto, porque habían otros torneos que venían después, venían sudamericanos, continentales y una serie de torneos. Inclusive el tema de la Olimpiada, estábamos con el agridulce, que no nos apoyó el ministerio, pero ya no, nosotros no teníamos fondos para poder apoyar a 10 deportistas que vayan a la Olimpiada. Ujú, Pero bueno, entonces participamos del 31 de agosto al 5 de septiembre en los Juegos del Ministerio en Babahoyo, que inclusive estuvimos en las premiaciones con el gobernador, estuvimos con el presidente de la federación, estuvo también delegados del ministerio y todo lo demás. Luego de eso, y eso es lo de Ripley, hacemos el campeonato en el mes de septiembre, del 14 al 18 de septiembre, campeonato estudiantil de los Juegos del Ministerio en Imbaburas, en Ibarra. sí, Estuvimos con los señores del ministerio, sí, estuvimos con Carlos Lara, estuvimos con uno de los viceministros que es de apellido Mendoza, sí. Entonces, estuvimos con varios, sí, estuvimos también con el señor Cárdenas, que también es director de uno de los deportes, no es del formativo, es del otro, tú me dices, no, Carlos Lara, de que es parte del inventario del Ministerio del Deporte, ¿no? obviamente. Ah, Bueno, entonces estuvimos con ellos, sí, y ahí empezaron el tema de los apagones, pero todo logramos subsanar. Y, ¿ya? y entonces, pero bueno, estuvimos hasta el 18 de septiembre, ahí nos llega la sentencia esta de la Corte indicando que era improcedente la acción de protección que había puesto el doctor Felipe Delgado. De acuerdo. Entonces nosotros decíamos, bueno, pensamos que sí está haciendo la gestión el ministerio para poder arreglar el, eh, el problema, porque yo les había oficiado a las personas del ministerio, me había reunido con el doctor Arboleda de Asuntos Deportivos, con el magíster Romel González, que es el coordinador de Servicio a Asuntos Deportivos. No sé, no entiendo ese par de cargos, pero bueno, en todo caso, él, como es me había reunido me había reunido 2 veces con el ministro Gushmer, con el viceministro, con ¿cómo se llama? El que estuvo en ese entonces ahí cuando estaba el ministro Gushmer, El doctor Cárdenas. Alejandro Allá. Sainz. Al Sí, borrachín, el borrachín Cárdenas, ¿no? ya, El que entonces, utilizó la infraestructura, el despacho ministerial para pegarse su chupiza con un montón de funcionarios ineptos. El ministro recibió la denuncia, pero se lavó las manos, nunca hizo nada. Así de sinvergüenzas son, ¿no? ya, entonces me había reunido con todas las personas y yo lo que quería es arreglar, porque, mira, no se veía bien que, que hayan 2 elecciones para la Olimpiada,
que sigan los problemas y tanta cosa. Yo estaba en ese afán de conversar, ¿sí? Ujú. Sorpresivamente, el día, yo ni siquiera había, estaba bastante hasta enojado por este parte de falta del apoyo a la Olimpiada y ese tipo de cosas, pero bueno, sorpresivamente el 25 de septiembre recibo una comunicación donde no es que solamente intervienen a la federación, ¿no? Ya. O sea, primero se basan en el artículo 165 literal B de la ley del deporte, donde dice que yo he paralizado por 90 días o más la actividad. Ujú. De las fechas que yo te he dado, dejemos afuera los juegos del ministerio, ya. Aunque allí nosotros participamos en los juegos del ministerio, ¿por qué? Ayudamos a hacer los reglamentos, ayudamos a toda la coordinación técnica e inclusive hicimos la inspección de escenarios y eso se hace con fondos de la federación, no los fondos del ministerio, pero nosotros de autogestión tenemos que dar el dinero para que se desplace la gente de nuestra comisión técnica o inclusive a veces uno mismo a título personal. Por ejemplo, yo hice la inspección en Ibarra y el ingeniero Andrés Cajamarca hizo tanto en Manabí como en Babahoyo. Es Ya. decir, estábamos participando. Pero dejemos afuera los juegos del ministerio, ya, que no toman en cuenta. Pero miren, yo la última actividad la había hecho del 15 al 20 de agosto. A ver, al señor Romel González, magíster, no sé en qué será, pero magíster. A ver, ¿cómo saca Y dónde sacó ese título también, ¿no? eso Porque se también? supone que si tú tienes un título, tienes que tener el conocimiento, pues también, ¿no? Así es. Pero ¿De como dónde? dicen, hay mucha gente que pasó por la universidad, solo Claro, pasó por ahí, ¿no? claro. ¿De dónde saca el señor 90 días o más? Ajá, 90 días o más. Desde la última actividad que yo hice del 15 al 20 de agosto, que es una actividad internacional. ajá, ¿Sí? Inclusive, como te digo, hicimos el torneo también en julio y yo estaba siempre trabajando con los presidentes de las federaciones, con todos los deportistas, con todos los entrenadores. Entonces, ¿de dónde saca que yo he paralizado la, las actividades? de No sé, acuerdo. inclusive yo tengo los movimientos del ministerio que se han hecho en la cuenta de Ban Ecuador. Ahí están todas las pruebas. Ya, Jaime, listo, te interviene Entonces, la federación. pero mira la ilegalidad. Sí, sí, de acuerdo, ahí está. Jorge, de acuerdo al 165 literal B, dice que yo he paralizado 90 días o más Ujú, y me cesan a todo el directorio. de O sea, acuerdo. ya, me cesan a todo el directorio y nombran un interventor al señor Guanoliquín. Mira, Ujú, lo raro del señor Guanoliquín es que a él le pedí yo, pues, que nos apoye para la Olimpiada. ajá. Sí, y no sé, pues, y le Pero, nombran. a ver, Jaime, mira, hablando claro con Mendoza, esto es así, clarito, hermano. El ministerio, como te dije, la ley del deporte se la pasa por en medio de las piernas y la convierte en papel higiénico. Así es para el Ministerio del Deporte, la ley y el reglamento. El tema es que, claro, toda intervención claramente lo determina la norma, es que cesa el directorio y cesa todo mundo y el interventor es el representante legal. Pero te cuento lo que inicié diciendo sobre la Federación Deportiva de Esmeraldas. Interviene en la federación, cesan al directorio, pero no cesan a la administradora. ¿Qué tal? Te cuento otra cosa Para de Ripley que reírse. pasó. Te cuento otra cosa de Ripley que pasó también en una intervención que hizo Andrea Sotomayor, la economista agrícola, ¿no? Ella intervino en la Federación Ecuatoriana de Karate en aquel momento y no cesó al directorio. O sea, esas son las burradas que cometen gente ignorante en el ámbito deportivo. Y nosotros le demostramos, le exigimos que cese al directorio. Nunca cesó el directorio. Entonces, mira tú cómo actúa la gente a dedo, apuntando con el dedo, a este me cae bien, este me cae mal, esto me da esto, no le ceso. Así actúan. Claro, mira, y aquí viene la cuestión. A mí nunca, verás, paradójicamente, 2 días antes eh, me aprueban la dirección de planificación, me aprueban las reformas que yo había hecho al plan operativo, al Dos PO. días antes de intervenirte. Sí, ya ahí tengo yo los documentos. dos Ya, días antes me aprueban. ya, Entonces yo digo, si pues me aprueban, es porque estoy haciendo actividad. O sea, claro. o sea, pero mira, y vienen, ya, y me cogen y me intervienen, pero mira, nunca me mandaron un oficio, decir, Ajá, vea, ingeniero Hidalgo, aclare esta situación. ajá. ¿Sí? Nunca me dijeron nada, venga a una reunión. Yo estuve en muchas reuniones promoviendo
que arreglemos esta situación, que veamos una forma, una salida ya, para arreglar. O sea, siempre estuve ahí, pero no, se les ocurrió. Pero bueno, yo lo que pensaba aquí, yo dije, van a intervenir, dije que bueno, pero aquí va a haber una neutralidad. Digo, viene un interventor, él estaba, ¿cómo se llama? Eh, Tenía que hacer las elecciones. ajá, Mira, han pasado los 6 meses y nunca hizo las elecciones, ¿no? ya. Nunca. Más Jaime, bien, Jaime, pero espérate ahí una cosa. No hizo las elecciones. Yo dije, va a haber una neutralidad. O sea, ajá, como dice, ni el uno ni el otro, y vamos a hacer ahora sí algo transparente. ujú, Sí, ya. Pero mira, violaron el derecho mío al debido proceso, me violaron el derecho a la defensa y violaron la seguridad jurídica, que es lo que les demandé en la acción de protección y ujú, también en la apelación. Sí. ya, Entonces, violan esa situación ellos. Ya. Y por eso es que yo les puse la acción de protección y también hice la apelación. ya, Cuando fue la audiencia de la acción de protección, uno de los abogados dice, no, que yo debía haber hecho solo la apelación anterior. ¿Por qué? O sea, sí, les reclamo a ellos, mira, les presenté todo un archivador con todas las actividades, con todas las fechas de lo que había hecho, ujú, y no me hicieron caso, o sea, ratificaron su cuestión. Y por eso tengo ahí una segunda apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que también pienso que les voy a ganar porque, o sea, estoy siempre apegado al derecho. Pero bueno, vamos a esta cuestión. Y obviamente las primeras acciones perdimos. Perdimos la apelación administrativa, que ujú, era al propio ministerio, quisieron ratificar. Y luego vamos a la sentencia. Me tocó una jueza de lo civil, que creo que no tenía mucho conocimiento de temas constitucionales, porque básicamente mi reclamo era la violación de los derechos constitucionales, así es, de los tres: así el es. debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. Pero bueno, ella se acogió a lo que dijeron, les dejó presentar, bueno, les dio largas al ministerio, les dio plazos, les dio, ¿cómo se llama? Les dio chance que presenten otros documentos, inclusive durante el juicio, que no habían ingresado al portal. Nosotros dijimos, vean, nosotros lo que estamos concretamente es esos tres derechos constitucionales. Pues Ujú, bien, como yo digo, y soy muy creyente en Dios, y hay la justicia, ¿sí? Aunque a veces tú sabes cómo es nuestra justicia, pero miren, nos tocó unos jueces que sí conocen de derecho constitucional, y esos, la semana esta que termina, el día martes, me han dado la razón y le están pidiendo al ministerio, y tú tienes el documento, que me devuelvan el cargo, pero todavía no me han devuelto porque están ahí entrampados en sus temas jurídicos y una serie de cosas. Pero bueno, la próxima semana nosotros tenemos que ya, en caso de que no haya una respuesta, vamos a actuar de acuerdo a la ley, conforme a la ley, porque esto es de acción inmediata, no es que sí, tiene que es estarse dando cumplimiento nada. inmediato. Sí, Jaime, mira, no tiene que estarse dando las vueltas, ni mucho menos, ¿no? yo quiero que me responda sí o no. En la intervención de tu federación, ¿hubieron intereses oscuros, sí o no? Pienso que sí, verás, Va, se dio un caso que, mira, yo todo el tiempo le he cuestionado al Comité Olímpico por esta situación de esa elección que hicieron en junio del año, ajá, del año 2022, ¿sí? Y dos veces se lo he dicho al doctor Zambrano, que él permitió actuar una delegada en forma ilegal en esa asamblea. así Y es. no he tenido respuesta. Lo único que me dijo un día es que no podía irse en contra de algo que él avaló. Eso me Ujú, dijo. Pero eso no es jurídico, no es sustento. Y eso lo puse en un documento que se lo entregué al ministro de Deportes. Entonces, sucedió algo. Al señor Guanoliquín, que estaba de subsecretario de alto rendimiento, lo removieron y lo pusieron en el deporte formativo. Y entró una señora que proviene del Comité Olímpico, que se llama Nadia Dumani. ujú, ¿Sí? Entonces, esta señora, yo creo que agilizó el tema para que no cesen al directorio, te digo, porque ahí se ven una serie de informes, hay firmados, unas cuestiones que te digo, que unas cartas que mandaron al Comité Olímpico y todo lo demás. Y mira, aquí hay un incumplimiento que te digo. Verás, el artículo 28 del reglamento sustitutivo de la ley del deporte, sí, en uno de sus párrafos dice lo siguiente: que para los deportes que no son de ciclo olímpico, tiene que haber una sola federación. Y esta federación es la que está reconocida por el ente rector del deporte. ¿Sí?
¿Cuál es el ente rector del deporte? El ministerio, Así es. el deporte. Y mira, yo gané la elección, registré el directorio, pero nunca hubo una intención del ministerio de mandar una carta al Comité Olímpico para que me registren, ¿sí? Para que me registren. O sea, el Así que es. debía haber hecho eso es el ministerio, no yo. Sí, Sí, así es. no Y yo. me acuerdo que tú me hiciste llegar a mí esos documentos donde tú habías pedido que el ministerio active estos trámites. Así es, así es. Sí. Entonces, que activo y no se ha dado. Pero sin embargo, cuando nos cesan al director, cuando viene la intervención, ahí sí copiaron a medio mundo. Y Ya, por eso es que Jaime, nosotros estamos pidiendo la reparación de los daños y también las disculpas públicas que está en la sentencia, ¿no? de acuerdo. Jaime, mira, para ir terminando voy a leer los mensajes que han llegado a la plataforma. Nos dicen, los famosos clubes de papel creados para manejar las organizaciones deportivas son los que controlan las elecciones. Muchos de ellos no tienen ni RUT ni realizan ninguna actividad deportiva, es decir, incumplen lo dispuesto en el reglamento sustitutivo al reglamento general de la ley de deporte. El ministro del deporte debe depurar de forma urgente los clubes. Nos manda un saludo también Pablo Ricaurte, nos saluda. También Juan Diego Atamaí de Morona Santiago, saludos, excelente programa. Corre la voz de Imbabura, saludos, excelente programa. También nos dice, mira, ponle atención a lo que nos dice Buró Jurídico Mercalot. Nos dice, buenas noches, dice, John Zambrano es el fiel colaborador de sus propios intereses. Mira, esta es la opinión pública. Esto es lo que la gente percibe, esto es lo que la gente ve y esto es lo que la gente se expresa porque estamos en un país libre y democrático que aquí se puede decir. Mira, y para que la audiencia ya tenga un poco más claro todo lo que habló Jaime. La sentencia fue emitida el 1 de abril. Y en el numeral 23, claramente la sentencia dice, la Corte considera que la falta de notificación de las actuaciones administrativas determinantes comprometen el derecho a la defensa de sus distintas garantías por tres razones precisas. Lo dice la Corte Provincial de Pichincha, que sentenció, le dio la acción de protección a favor del presidente de la Federación, Jaime, en este caso, y falló en contra del ministerio por violar derechos fundamentales. Primero, la sala identifica que se ha omitido notificar a los medios señalados por el accionante. Nunca el ministerio, a pesar de que hizo un montón de papeles, un montón de gestiones, como está en la sentencia, porque me la leí toda, las notificaciones del Comité Olímpico, nunca le notificaron a Jaime como presidente de la federación. Segundo, la falta de notificación se ha dado respecto de actuaciones relevantes dentro del procedimiento, porque las premisas fácticas, actuaciones administrativas determinantes sirvieron para formar la voluntad administrativa. ¿Qué? Esos documentos, esas acciones previas sirvieron de base ¿para qué? Para elevar la intervención de la federación. Eso es lo que nos dicen los jueces. La voluntad administrativa versa sobre las actividades de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez para poder aplicar el artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y proceder con la cesación del directorio de la federación intervención de esta. Tercero, la sala verifica que la falta de notificación ocasiona indefensión al accionante porque compromete sus posibilidades de defenderse, presentar argumentos, petitorios, pruebas o recursos. Así lo dice la Corte. Y aquí hay un elemento también bastante importante que en el numeral 30 dice, en el caso, la Corte identificó que el Ministerio del Deporte ocasionó indefensión al omitir las notificaciones de las actuaciones administrativas determinantes, o sea, las previas, las que hizo previa antes de la intervención, porque tenías derecho a la defensa. La defensión compromete las posibilidades del accionante a defenderse, presentar argumentos, petitorios, pruebas, recursos, conforme lo establecido en el artículo 76, numeral 7, literales A, B, C y H de la Constitución de la República del Ecuador. Esa es la sentencia. Es clara, es clara. Y Jaime, mira, si la gente fuera consciente y pusieran las acciones de protección
En los términos y bajo los argumentos jurídicos que tú has presentado, te aseguro, Jaime, que toditas las intervenciones se caen, porque no tienen fundamentos, porque nunca se le da el derecho a la defensa con las actuaciones previas antes de intervenir a los organismos deportivos. Te leo otro mensaje. Buró Jurídico nos dice, nunca un organismo o entidad pública puede violar el principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto es, lo que debe cumplir con derecho un mero trámite administrativo no puede violar el arbitrio, a ver, al arbitrio del organismo o entidad. Bueno, está claro, como lo han resuelto los jueces, está claro la sentencia y pues bueno, Jaime, ahora no queda más. Inmediatamente recuperar eso, pues porque caso contrario, tú sabes que claramente la norma determina que si no se ejecuta esa sentencia de manera inmediata, las personas que no acaten esa sentencia, pues podrán ser destituidas también del cargo. Y eso también va para el ministro del Deporte, que estoy seguro que este video se lo llegará mañana mismo, pasado ya le llegará a oídos del ministerio. Qué bueno. Sepan que Mendoza hay para largo, para largo. Vamos a retomar los programas con la frontalidad que nos caracteriza siempre y vamos a decir las cosas de frente. Jaime, algo más para despedirnos ya y invitarle a la audiencia que comparte este video, que se sigan sumando. De aquí nos vemos en 15 días con un nuevo programa, con un nuevo invitado y con nuevos temas. Vamos a seguir revelando el tema del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Tenemos listo ya un video de una entrevista que se le hizo a un ex entrenador del Comité Paralímpico Ecuatoriano en Teleamazonas. Lo vamos a proyectar la próxima semana también para que la gente entienda y comprenda la magnitud de lo que está sucediendo en el Comité Paralímpico Ecuatoriano con deportistas que supuestamente tienen discapacidad intelectual, han recibido muchísimo dinero, muchísimo beneficio del Estado ecuatoriano. Y veremos, pues, posteriormente qué dice la Contraloría General del Estado, qué dice la Fiscalía y qué dicen todos los organismos de control, ¿no? Jaime, para despedirnos. Claro, mira, en realidad, mira, todas estas cosas yo sí creo, es un mensaje para el ministerio, porque también creo que la Corte y nosotros en nuestra demanda decíamos que se capacite a la gente del ministerio para que no cumpla con estas irregularidades, que en realidad perjudican al deporte. Los que siempre salen perjudicados son los deportistas. Mira, no le hace bien a nuestro país el hecho, primero, de que hayan esta cuestión de dos federaciones. Y como te decía, lo de Ripley pasó. Nosotros pensábamos que iba a haber neutralidad, pero lo primero que hizo el interventor, el magíster Iván Guanoliquín, es pactar con el otro grupo. Pactar con el otro grupo, cuando lo que hubiera sido bueno es que haya una neutralidad. Sí, ahí en el Facebook, en todas las redes sociales están las evidencias, fotos del señor Guanoliquín con el otro grupo. Y yo creo que aquí deben manejarse las cosas, como dijimos al principio, con transparencia. Porque ya digo, los perjudicados son los deportistas. Mira, nosotros en nuestro plan que ya teníamos y que nos frenaron a raya, teníamos ya listas la reforma de los estatutos que datan del año 2011, los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez. Teníamos el plan de carnetización. Habíamos saneado todas las deudas porque me dejaron una federación llena de deudas. Uh -huh. Solamente para que te enteres dos cosas. Había una factura que no había pagado, o dejó ahí, que era de la empresa de medios públicos, que está, creo que en liquidación. Uh -huh. Una factura de cerca de $400, que era de la época del señor Felipe Delgado, que fue presidente en el 2013. ¿Ya? No la pagó el señor Bastidas. A mí me tocó pagar la deuda de los fondos de autogestión, obviamente, más de $1,100 con los intereses. Uh Y si -huh. no, ya nos... Es más, nos intervinieron en la cuenta, nosotros, yo deposito en la cuenta del Banco Internacional. Cuando en eso yo veo que me empezaron a mochar los fondos, ya me mandaron el cobro. ¿Ya? Había una bodega en Guayaquil que debía arriendo de casi 2 años. Me tocó pagar como cerca de $1,800 y después de traer las piezas se gastaron más de $2,000. Y sí, tenían ahí unas piezas ahí, los relojes ahí prácticamente embodegados en Guayaquil pagando arriendo. Entonces, teníamos eso, ya habíamos hablado con una de las empresas promotoras del deporte para hacer justamente el tema del incentivo tributario. Es decir, teníamos muchos planes y nos cortaron prácticamente en seco.
Bueno, Pero entonces, vamos a Jaime, retomar, vamos a aquí, retomar. Jaime, entonces aquí toma objetividad y, y tiene sustento lo que te pregunté, pues. O sea, la intervención de la federación tuvo intereses, pues. Mira, Claro, voy a leer otro mensaje aquí, justamente nos manda Fernando Gallego. Saludos, estimado Edison. Saludos, Fernando. También Antonio Chico Rodríguez también nos dice saludos y abrazos. Hablando claro con Mendoza. Pues por supuesto, así se llama el programa y así lo vamos a seguir manejando. Aquí las cosas se hablan siempre claro, clarito. Y al que no le gusta, pues que demuestre lo contrario. Esto es fácil. Son funcionarios públicos. Que demuestren lo contrario. Hasta el día de hoy, Jaime, de los 40 y pico de programas que hicimos en año y medio anteriormente, ningún funcionario, nadie pudo demostrar lo contrario a lo que denunciamos en todos los programas que en alguna ocasión tú también participaste. Participó Fernando, participó también, ¿cómo se llama? De quien estabas hablando tú, Felipe, Felipe Felipe. Delgado, Ujú. muchas personas participaron y pusimos en la palestra toda la podredumbre del deporte ecuatoriano y la administración. Sin embargo, de allá acá vamos a hacer análisis periódicos, vamos a hablar y hacer un análisis. ¿Cómo está el deporte ecuatoriano? ¿En qué ha mejorado en estos 2 últimos años, en este último año? ¿Qué hay? Para nuestra percepción, Jaime, no hay nada del deporte ecuatoriano. Está yéndose así a la quiebra el deporte ecuatoriano. No hay actividades, no hay absolutamente nada. Parece que no existiera ni ministro ni ministerio del deporte. Así que Jaime, para despedirnos, tu último mensaje a la audiencia, por favor. Muchas gracias, mi estimado Edison. Yo sé que, y justamente contigo, y aplaudo el programa que tú tienes porque tú develas justamente estas irregularidades que hay en nuestro deporte. Y lo que yo siempre anhelo es mejores días para nuestro deporte, nuestro querido deporte, sobre todo el ajedrez. Y ten la plena seguridad que pronto vas a tener noticias nuestras porque estamos, creo que nosotros en el camino correcto. Vamos a, obviamente, a presionar más para que nos atiendan. Porque fíjate, al ajedrez con un decreto ministerial, ya no lo pusieron ni siquiera desde deporte de alto rendimiento, sino ni siquiera un deporte que está en formación, sino nos pusieron en la parte de discapacidad. Imagínate, un deporte intelectual. Da risa. Te voy a mandar el acuerdo ministerial para que lo Oye, revises. Jaime, me hace reír. De verdad que en ese ministerio hacen huevadas y medias, te juro. Hacen huevadas porque aprueban huevadas de deportes, huevadas que se inventan y los ponen como deportes. Y aprueban federaciones ecuatorianas de deportes que parecen cheerleader o parecen otra tontería, cualquier cosa. Y los aprueban y los ponen como deporte y les dan tanto presupuesto. Y a deportes que tienen una trayectoria inmensa, décadas, participaciones relevantes, pues las tratan de esta manera. Pero ¿qué podemos esperar, Jaime, de esta gente miserable? Porque hay que decirles así, gente que llegó a un cargo porque son afines políticos de determinado gobierno cuando se creó el Ministerio del Deporte y se quedaron ahí incrustados y ahí viven rascándose la barriga y por eso es que la administración pública no mejora en absolutamente nada. El deporte ecuatoriano no progresa en absolutamente nada porque no hay políticas, no hay control, pero sí hay muchos intereses detrás de todo esto. Así que, mi estimado Jaime, no será ni la primera ni la última vez que te invitaremos a nuestro programa. Una vez que se ejecute, retomes el control, te invitaremos nuevamente para que nos cuentes qué novedades vas a encontrar ahí, porque de que vas a encontrar novedades en 6 meses esta federación en manos de un pelajustán, pues me contarás esas novedades que vas a encontrar ahí. Y pues el último mensaje para nuestra audiencia, que se sigue incorporando, cada 15 días vamos a seguir saliendo al aire de 8 a 9 de la noche. Hoy no pudimos cumplir con el horario en virtud de que hubo pequeños detalles con la tecnología. Tuvimos que hacer un montón de movimientos para poder salir al aire. Eso nos retrasó el programa, pero hemos cumplido. Aquí estamos, daremos la cara, diremos las cosas de frente y claro
clarito, hablando con Mendoza. Jaime, un gusto saludarte. Gracias por concurrir a este programa. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, y siempre adelante, mi estimado Edison. Cuentas con mi respaldo también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.